Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidas a esta sexta mesa de trabajo para la construcción de un proyecto para reforma electoral en el estado de Tlaxcala 2026. Saludo con gran aprecio y agradecer también la visita de la maestra Mati, ¿sí? La maestra Mati actualmente es consejera electoral del organismo público local electoral del estado de Veracruz. Muchas gracias y esperemos recibirla con gran aprecio. Un aplauso, por favor. Saludo con gran aprecio y estima a la licenciada Mirna Eugenia Garduño Ruiz. Ella es encargada del despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala. Inés, un aplauso, por favor. Gracias. Al maestro Saúl Molina Mata, el representante y viene de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias al doctor Serafín Ortiz también por el apoyo que ha dado a estas mesas. Saludamos también con gran aprecio a la licenciada Eisel Sánchez Nava en su calidad de ciudadana. Gracias. A la licenciada Lucía Cruz Báez, enlace fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del INE. Muchas gracias por asistir, licenciada. Al ciudadano Antonio Escobar Muñoz, sí, él es director del programa de VIH y de DH del colectivo LGTBTTQI+, Tlaxcala. Gracias. Al ciudadano Daniel Herrera Martínez, que nos hace el honor de acompañarnos en su segunda mesa aquí con nosotros. Al maestro David Enrique García, él es especialista en las TIC, representante del Instituto Integral de la Formación Política y Empoderamiento de las Mujeres, ACE. Gracias. Y a la doctora Ana Karen Mosea Rojas Cotle, gracias doctora por asistir aquí, es un honor tenerla en esta mesa como siempre. Gracias por todo el apoyo, como siempre. Sí, una vez ya presentamos a los integrantes de esta mesa de trabajo, de esta sexta mesa de trabajo. El nombre de la mesa de trabajo es Comunicación Política e Inteligencia Artificial. Son temas, creemos nosotros, como otros temas relevantes también en un tema de construcción para el proyecto de reforma electoral. Entonces, vamos a comenzar, si así lo decide la maestra, ¿sí? Por la maestra que viene desde lejos también, agradecerle otra vez, y vamos a comenzar con ustedes hasta por 10 minutos, por favor. A posterior de que se acaben las participaciones, va a haber también una única ronda, ¿sí? De comentarios, opiniones o lo que gusten
conversar o decir. Le da hasta por 3 minutos. Adelante, maestra. Gracias. Muchas gracias, diputado Silvano, por incentivar este tipo de actividades que justamente logran la coincidencia de distintas autoridades, pero también la presencia ciudadana con voz, y que seguramente pues de aquí saldrán muchas buenas propuestas para poder avanzar hacia la regulación de un tema sumamente interesante que tiene que ver justamente con la comunicación política y la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, tópicos que sí o sí demandan de un estudio pormenorizado, pero también de esa responsabilidad para poder encuadrar el marco regulatorio para que en todo caso pues la comunicación política usando esa inteligencia artificial pues no puedan transgredir otros derechos como la libertad de expresión o como el acceso a la información, y sobre todo cuando hablamos de propaganda electoral, pues que podamos mantener los márgenes por cuanto hace a la equidad en las campañas electorales. Entonces, pues agradezco profundamente este recibimiento cálido en un bello estado como es. Muchas gracias. Y bueno, pues dicho lo anterior, me gustaría traer a la mesa, recordar que, pues, que la comunicación política es todo este intercambio de diálogos, intercambio incluso de símbolos y de mensajes, pues que tienen temas de interés público para gobernantes, para medios de comunicación, o que emanan también de medios de comunicación, de distintos actores políticos y de la ciudadanía misma, con el fin de incidir precisamente en la toma de decisiones, y que esas tomas de decisiones pues también busquen legitimar justamente en las tareas que se lleven a cabo. Entonces, dicho lo anterior y haciendo una comparación hacia años atrás, podemos decir que la comunicación política también ha evolucionado, porque veíamos comunicación política manifestada a través de temas, por ejemplo, cuando hay procesos electorales, pues en propaganda electoral, es decir, durante las campañas electorales veíamos una comunicación política fuerte, álgida. Sin embargo, me parece que el uso de las tecnologías, pues dejó atrás el hecho de que esa comunicación política sea intermitente, sino que ahora es permanente. Tan solo basta con tomar nuestros celulares, nuestros dispositivos móviles, y vamos a tener acceso a esa comunicación política. Entonces, con ello, ¿qué quiero decir? Pues que la comunicación política es ese puente justamente de estos mensajes públicos hacia la ciudadanía, que en años anteriores pues era un puente muy fuerte, porque hablábamos de propaganda electoral, pero ahora ya es un tema pues permanente. Y en ese sentido, lo que quiero referir es que al ser ya una situación permanente, pues surge este tema de regular, pero sobre todo de estudiar prácticamente esta vertiente cuando se usa inteligencia artificial. Y justamente también quisiera yo recordar que un tema que también me parece se puso mucho sobre la mesa y en boga a partir de la pandemia fue el uso de las redes sociales. Ustedes recordarán que las redes sociales al principio tampoco tenían esta regulación por cuanto hace a las campañas electorales, y que evidentemente como institutos electorales pues los llegaban estos asuntos o estas quejas que tenían que ver con publicaciones a través de redes sociales, y en algunos casos cuando así lo solicitaban pues la emisión de medidas cautelares, que consistía en que si en apariencia del buen derecho ahora sí, como su nombre lo dice, podíamos advertir una posible vulneración de derecho, entonces se retiraban esas publicaciones de redes sociales. Y bueno, hay que recordar también que en el caso veracruzano, pues el Tribunal Electoral de Veracruz es quien resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, a lo que voy es que este tema, esta boga de las redes sociales, pues parecía que ya las estábamos como que dominando a través incluso de convenios con Meta, que conocíamos como Facebook. En el caso de no poder dar con la persona autora de esa publicación, pues únicamente pedíamos esta colaboración con Meta y retiraban esa publicación. Y ya que parecía que lo teníamos ahí más o menos dominado, pues aparece la inteligencia artificial. ¿Y qué quiero decir con eso? Y me gustaría, para ilustrar hasta dónde hemos llegado con el uso de inteligencia artificial, me gustaría traer a colación dos asuntos sumamente relevantes, en los cuales, por ejemplo, uno tiene que ver con la determinación de sala superior, y les platico brevemente. En este caso, se analizaba
una sentencia, una resolución de la Sala Regional Especializada, la entonces Sala Regional Especializada, que hay que recordar que esta sala especializada pues resuelve todos los asuntos que tienen que ver con propaganda electoral o campañas electorales en ese entonces. Entonces, este spot era una crítica hacia el sistema de salud, y durante ese spot pues venía una imagen de un menor, aparentemente de un menor, ahorita les digo por qué, en un altar. Entonces la Sala Regional Especializada, al ver ese spot, dice: aquí se está vulnerando el interés superior de la niñez, y multa al partido político que había emitido ese spot. Sin embargo, inconformes tanto los actores como la persona que fue condenada en esa sentencia, recurren a la Sala Superior a través del asunto, se lo digo, Suprep 893/2024. Y ahí la Sala Superior entra al estudio de realmente si esta imagen de un menor realizado con inteligencia artificial realmente vulneraba el interés superior de la niñez. Y evidentemente es una sentencia sumamente trascendental, porque por primera vez la Sala Superior entra a un análisis de fondo para determinar si una imagen de inteligencia artificial también contaba con derechos. En ese momento la Sala Superior determina que no, y que evidentemente pues al ser una imagen creada con inteligencia artificial pues no era sujeto de derecho de tutelar algún derecho, y revoca la sentencia de en ese entonces la Sala Regional Especializada. Y evidentemente esta sentencia lo que nos deja entrever es que esto ya no es un asunto incluso de ciencia ficción, ya lo estamos viviendo, ya es una realidad, y que evidentemente tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero lo más importante también de esta sentencia, además de entrar al estudio de fondo, es que vincula al Instituto Nacional Electoral para que emita algunas consideraciones dentro de sus lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en mensajes de propaganda electoral y también de la materia electoral. Cuando sale esta sentencia, como lo comenté, fue en 2024, es decir, posterior a la elección presidencial. Y en ese entonces, las elecciones próximas que venían pues eran las del Poder Judicial. Entonces, lo que hace el Instituto Nacional Electoral es que emite unas reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y de mensajes electorales, pero únicamente para ese proceso judicial, para ese proceso electoral judicial, y así lo dice, y los extraordinarios que me deriven. En este momento no hubo elecciones extraordinarias. Y es muy importante estas reglas porque, vamos a decirlo así, tratan de regular el tema del uso de la inteligencia artificial. Incluso viene un apartado que dice niñas, niños y adolescentes creados, ¿no? Algo así lo dice con inteligencia artificial, y viene otro apartado que dice niñas, niños y adolescentes reales. Entonces, es algo que sí nos invita a la reflexión de que esto ya está sobre la mesa y hay que tomar cartas en el asunto sin duda alguna. Y dentro de esa regulación, lo que ellos establecen es que cuando se creen mensajes que sean o que contengan imágenes de inteligencia artificial de niñas, niños y adolescentes, o que incluso sean editados, debe de contener un sentido para que la ciudadanía sepa que ese spot, que ese mensaje, que esa imagen, pues se utilizó con inteligencia artificial. Incluso hace poco también se puso sobre la mesa una reforma que tenía que ver también con esto, que la ciudadanía sepa qué es real y qué no es real, o en dónde se usó esa inteligencia artificial, para que a partir de ahí pues puedan reflexionar ese mensaje que le estamos dando a través de los canales de comunicación política, entre otras especificaciones como señalar cuál fue el programa utilizado y otras cuestiones técnicas. Por otra parte, también hay un asunto que tiene que ver con la Sala Regional Jalapa. En ese asunto también es muy interesante porque una persona solicitó al Registro Federal de Electores de Oaxaca la emisión de una credencial de elector para un metahumano. ¿Qué quiero decir con esto? Un ente creado digitalmente a través de inteligencia artificial y, bueno, pues pedía que se le acreditara una identidad a través de la credencial para votar. Y evidentemente el Instituto Nacional Electoral de Electores lo que hace es, dice, yo no puedo hacer eso, soy autoridad administrativa, recurren a esa sentencia y la Sala Regional Jalapa lo que dice es que confirma esa negativa, porque evidentemente este metahumano, vamos a decirlo así si me lo permiten,
pues no tiene una personalidad jurídica ni tampoco ostenta la tutela de algunos derechos. Y también razona que es la Secretaría de Gobernación, en todo caso, quien reconoce las cualidades que debe tener una persona. Entonces, esto también lo traigo a colación porque estos dos asuntos, además de ser relevantes, me parece que también nos dicen y nos advierten que la inteligencia artificial es una realidad y que evidentemente para cuidar el tema de la equidad en las contiendas electorales urge esta regulación. Ya tenemos ahí el tema del Instituto Nacional Electoral, de las reglas, ya tenemos el tema de una propuesta incluso de advertir a la ciudadanía, ojo, esto es creado con inteligencia artificial. Pero me parece que también podemos ir más allá al momento de pues, arrastrar lápiz para poder al menos establecer parámetros mínimos para que la ciudadanía sepa qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando y sobre todo también decirles que si bien la inteligencia artificial puede ya obligarnos precisamente a regular este tipo o el ejercicio de esta inteligencia artificial, pues lo cierto es que también tiene sus ventajas, como el procesamiento muy rápido de datos. Diría yo, me parece, si la memoria no me traiciona, que en el Instituto Electoral de Querétaro incluso yo utilizaba inteligencia artificial en el PREP para procesar las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo, tomar los números y procesar más rápido los resultados electorales, cuando sabemos que el PRE, pues evidentemente intervienen personas, intervienen, voy a decirlo así, humanas y humanos, para teclear y computar esos resultados preliminares. Entonces, esto quiere decir que realmente me parece que estos ejercicios también nos ayudan a reflexionar, a identificar de manera multidisciplinar y sobre todo también con la presencia ciudadana de cuáles son las necesidades en torno a regular la inteligencia artificial. Por una parte, hay que cuidarla, evidentemente desde aspectos incluso éticos, por parte de quienes operan esta inteligencia artificial, pero me parece también que podemos advertir los beneficios de pues, aplicar estas nuevas herramientas tecnológicas pues, a la vida cotidiana, pero sobre todo a la comunicación política para cuidar la equidad en las contiendas electorales. Y yo con eso finalizaría agradeciendo de nueva cuenta pues, la consideración hacia mi persona de acompañarles aquí en un estado tan cálido como el. Muchas gracias, diputado, muchas gracias. Maestra Martí, consejera electoral del Instituto de Veracruz, agradecerle nuevamente, le digo, la participación, sobre todo muy enriquecedora para la construcción de este proyecto, porque como usted comentaba bien, la inteligencia artificial es una realidad. El tema inclusive de nuestras generaciones que ya están hiperconectadas, también es una realidad, y sobre todo en los procesos que tenemos para comenzar, en el tema de las propagandas, de las campañas, pues habría que evaluar el tema de los cintillos también, que también venía en la propuesta federal que estaban analizando. Entonces, continuando con el orden del día, el maestro Saúl Molina Mata, él es de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por favor, maestro. Gracias. Gracias, diputado. Muy buenas tardes a todos. Les saludo con mucho respeto, con mucho afecto, y agradecer al diputado por la invitación a participar en estas mesas ciudadanas. En mi formación como académico siempre he pugnado por la participación ciudadana, me he especializado en políticas públicas, y este es un quehacer que no se puede soslayar si estamos hablando precisamente de ser incluyentes e inclusivos en la toma de decisiones públicas. En esta idea, pese al nombre de nuestra mesa, que es Comunicación Política e Inteligencia Artificial, no les quiero hablar precisamente de tecnología, sino más bien quiero compartir con todos ustedes una reflexión que tiene que ver con el poder. ¿Por qué? Porque efectivamente quien posee información posee datos. Quien controla datos controla en nuestros días la narrativa. Y hoy decimos que quien controla los algoritmos controla lo que vemos, lo que escuchamos y hasta lo que debemos creer o no creer. Y por supuesto, eventualmente puede llegar a controlar e influir hasta nuestra forma de votar.
Precisamente ahí está la clave del por qué les digo que la reflexión que quiero vertir esta tarde tiene que ver con el poder. La incursión de la inteligencia artificial en la comunicación política ha transformado profundamente las dinámicas de interacción entre actores políticos y ciudadanía. Ha generado nuevas formas de influencia, segmentación, manipulación del electorado. Entonces tenemos que reflexionar en esta mesa desde una perspectiva crítica y con sustento en el marco jurídico cómo estas transformaciones tensionan los principios constitucionales de nuestro sistema electoral. La equidad, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y por supuesto la objetividad, evidenciando las limitaciones del régimen normativo vigente. A partir de ello se proponen algunos ejes estratégicos para la reforma electoral orientados a regular la comunicación política mediada por algoritmos, fortalecer la transparencia digital y redefinir la responsabilidad de las plataformas tecnológicas. La inteligencia artificial, como lo señaló atinadamente la maestra Mati, es una realidad. Hoy está influyendo en la comunicación política en nuestro país, en las entidades federativas. La pregunta más bien no es si debemos regularla, la pregunta es si estamos a tiempo para regularla. Y justamente reconozco y felicito la iniciativa del diputado, porque precisamente para eso estamos aquí. Tendríamos que partir de reconocer la problemática. La comunicación política ha transitado de un modelo basado en medios masivos regulados por el Estado a un entorno digital caracterizado por la intermediación algorítmica. Este cambio desafía directamente el diseño constitucional del sistema electoral establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país, el cual, como todos nosotros sabemos, otorga al Estado la rectoría en la administración de los tiempos de radio y televisión con fines electorales bajo principios de equidad y control institucional. Sin embargo, hoy la expansión de las plataformas digitales, como ya lo señalaban atinadamente Meta, Google, TikTok, ha desplazado parcialmente este modelo, generando un ecosistema donde la comunicación política escapa a los mecanismos tradicionales de regulación. En este contexto, la inteligencia artificial no solo optimiza la difusión de contenidos, sino que reconfigura las condiciones estructurales de la competencia democrática, planteando desafíos que el derecho electoral mexicano, principalmente consagrados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aún desde mi perspectiva, no logran atender plenamente. Nos queda muy claro que nuestro sistema electoral logró cosas extraordinarias: ordenar la competencia política en radio y televisión bajo reglas de equidad, transparencia y control institucional. Pero también es muy claro que este modelo ya no describe la realidad que hoy estamos viviendo. Hoy la comunicación política ocurre en plataformas como Facebook, YouTube, X, WhatsApp, Google y por supuesto, de moda, TikTok. Entonces, ahí los mensajes no son públicos, son personalizados. La propaganda no es generalizada, es segmentada. Y la influencia, bueno, lo comentamos ya, es algorítmica. Esto entonces nos va a generar, o más bien nos está generando ya un desfase estructural entre lo que es la normatividad y la realidad que estamos viviendo en nuestro país, en nuestras entidades. Y entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula bien el pasado, pero no nuestro presente, muy literal. Evidentemente esto trae riesgos, y el principal riesgo no es menor, es que lo que se puede vulnerar, nada más y nada menos, son los principios constitucionales de nuestro sistema. Primero había que tomar en cuenta el riesgo a la equidad. Hoy,
quien tiene más dinero tiene más datos y, por supuesto, mejores algoritmos. Esto ya marca una muy marcada, válgase la expresión, ventaja política. No es visible, o por lo menos no tanto, pero de que influye, de que es decisiva. Eso indudablemente rompe la igualdad en la contienda. Segundo, la transparencia. Hoy, tristemente, no sabemos por qué vemos lo que vemos. Tú abres tu celular y de momento te aparece de lo que estabas hablando. No solo en el tema electoral, en el tema mercadológico, en el tema político, en el tema social, en todos lados. ¿Por qué? Porque justamente lo que les decía, los algoritmos son los que deciden por nosotros qué ver, qué no ver, qué ampliar, qué magnificar, qué multiplicar. Así es nuestra realidad hoy día. Sin transparencia no hay control democrático. Un tercer principio que se vulnera desde mi perspectiva justamente es la certeza. Hoy los contenidos sintéticos pueden simular imágenes de candidatos, voces de candidatos, discursos enteros de candidatos, y nosotros como ciudadanos no tenemos la certeza de que sean verdad. Por eso atinadamente se contempla los cintillos a los que ya aludía la maestra, quien me precedió en el uso de la voz. Sin transparencia, hoy diríamos, sin certeza de la información, el voto razonado y informado se va a debilitar. Ya no sabemos si lo que vemos es real, ¿no? Cuarto, la esfera pública. Antes debatíamos por sectores. Hoy, cada ciudadano en sus aparatos electrónicos recibe un mensaje distinto. Reciben justamente de lo que los algoritmos, para lo que los algoritmos están diseñados. Entonces, la democracia se vuelve dirigida, segmentada, fragmentada. El tiempo se me está agotando. Me voy a brincar a las propuestas en específico. Tengo una ponencia desarrollada completa que tiene varias páginas. Lo que sí se me hizo complicado, y creo que a todos, es hacer las propuestas en solo 10 minutos, pero me voy a brincar a ellas. Propongo 5 líneas específicas concretas que son viables y legislables. La primera tiene que ver con reconocer jurídicamente a la comunicación política digital. Esto es, incorporar en la ley definiciones claras como microsegmentación política, contenido generado por IA, algoritmos de recomendación y, por supuesto, plataformas digitales. Segundo, la transparencia total de la propaganda. Toda campaña política en plataformas debe ser pública. ¿Cuánto se gastó? ¿A quién se dirigió? ¿Y con qué criterios? Regular el uso de la inteligencia artificial. Esto ya viene de fondo. El etiquetado obligatorio. La prohibición de fakes engañosos. Las sanciones específicas por desinformación sintética. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué es real y qué no lo es. Y por supuesto, la parte en la que hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral para evolucionar. Crear una unidad de inteligencia digital, auditar campañas de plataformas. Esto es, usar tecnología para vigilar la tecnología. En nuestros días no podemos fiscalizar el siglo XXI con herramientas del siglo XX. Hay que responsabilizar, por supuesto, a las plataformas, porque no son neutrales, son actores de un ecosistema. Hay que transparentar su publicidad pública. Muchas gracias. Sí, doctor Samir, muchas gracias por todas estas aportaciones. Quiero recordar que si les pudiera hacer el favor de mandar todas y cada una de las participaciones también al correo que tenemos habilitado. Aquí, como ya pido al secretario técnico, también mandar la relatoría también para todos los participantes. Sí sabemos, como mencionaba tanto la maestra Mati como usted, maestra Saúl, el tema que ya nos está alcanzando, o más bien ya está en nosotros la inteligencia artificial. Le comentaba a los compañeros legisladores integrantes de la comisión que tenemos la oportunidad no solamente para poder legislar en para este proceso electoral que viene. El tema de la urna electrónica, como lo vimos, es para las generaciones que vienen. Tenemos nosotros como legisladores dejar de pensar en lo más próximo
y pensar en aquello que viene más allá de nosotros. Entonces decía la licenciada Mirra también en el tema de la urna electrónica, que ella está comenzando también a utilizar urna electrónica en las escuelas primarias. Entonces esas generaciones son las que ya están viviendo. Entonces yo también igual exhortaría a los compañeros también a velar por ese tipo de legislación que va más allá de un proceso de. Entonces, continuando con el orden del día, maestro David Enríquez, por favor. Hola a todos y a todas. Gracias, diputado Silvano, por la invitación a nombre del Instituto Nacional de Formación Política y Empoderamiento de Mujeres. Pues, muchas gracias. Bueno, en 1964, Marshall McLuhan, en su frase "El medio es el mensaje", describía que el canal por el que se transmitía la información influía más en la percepción que el contenido del mismo. Hoy en día se consume más información por Internet que por cualquier otro medio de información, y en ella cada vez es más frecuente encontrar que nos encuentre algún algoritmo mostrándonos material generado por inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en la materia que hoy nos reúne, debe advertirse no solo como objeto de los procesos electorales, entendiéndose como un medio de producción, distribución, análisis y sistematización de información, sino también como sujeto de estos procesos, ya que llega a incidir en las decisiones, comportamientos y elecciones de las y los ciudadanos de forma individual y colectiva, por lo que ha ido tomando cada vez más protagonismo dentro del ecosistema de la comunicación política. Así tenemos por una parte la generación de contenido y por otra cómo este contenido incide en las personas que consumen y construyen una opinión pública, lo que nos lleva a la siguiente reflexión. Con el aumento del uso de la inteligencia artificial en la comunicación política, ¿estamos atestiguando una era de empoderamiento en el discurso político o de desempoderamiento en la retórica del mismo al sustituir la autenticidad humana por contenido sintético que genera desconfianza, manipulación y debilitando la capacidad deliberativa de la ciudadanía? Esta reflexión tiene uno de sus puntos más importantes entre ambas posturas en la ética: el constante dilema entre lo que es correcto e incorrecto, de acuerdo con los contextos sociales, culturales e históricos. Por ello, frente al imperativo tecnológico, debemos exigir una evaluación ética rigurosa. Ante la disponibilidad de la capacidad de rastrear y categorizar millones de publicaciones en línea según el sentimiento, la intensidad emocional y otros criterios relevantes como los datos personales utilizados hoy para la construcción de la comunicación política. La reforma electoral que construyamos a partir de estos espacios y reflexiones debe fomentar que se garantice la protección de los datos personales y se sancione el uso indebido de estos, particularmente de las mujeres que, siendo candidatas o estén ejerciendo su cargo, sean víctimas de violencia política por la creación de contenido a partir de la alteración de su rostro, cuerpo o voz, utilizando la inteligencia artificial con el objetivo de afectar sus derechos político-electorales. Finalmente, el auge del uso de la inteligencia artificial en la comunicación política ha traído consigo un creciente aumento de campañas de desinformación y deepfakes. Ante esta nueva realidad, la propuesta más poderosa radica en el fortalecimiento sistemático del pensamiento crítico de la ciudadanía, entendido no como una habilidad opcional, sino como una competencia democrática esencial en la era de la inteligencia artificial como sujeto de la comunicación política. A partir de nuestro trabajo en territorio como institución, con mujeres de 19 municipios,
para reducir la brecha digital de género que impide su participación política, hacemos los siguientes planteamientos. La necesidad de proteger a quienes se convierten en personas de interés público derivado de procesos electorales o por el ejercicio del cargo ante el uso de sus datos personales como elemento para crear campañas de desinformación con inteligencia artificial. Optimizar los procedimientos de denuncia y análisis de pruebas en que se involucra el uso de inteligencia artificial, principalmente en los casos que refieren violencia política contra las mujeres en razón de género. También hacemos el llamado respetuosamente a las autoridades electorales para fomentar y fortalecer la habilidad de pensamiento crítico como una competencia democrática esencial para hacer frente a la desinformación impulsada por la inteligencia artificial y preservar el voto libre e informado. Obligar a los partidos políticos a capacitar a sus militantes en materia de ética en el uso de la inteligencia artificial, promoviendo un compromiso activo con la verdad, la transparencia y el respeto al voto libre e informado de la ciudadanía. Prohibir el uso, la publicación, la difusión o la circulación de contenidos engañosos generados por inteligencia artificial para influir en las elecciones. De igual manera, aquí hemos escuchado y coincidimos en que los partidos políticos etiqueten las imágenes, clips de audio y videos generados por inteligencia artificial que se utilicen, publiquen, proyecten o difundan en las elecciones para ser fácilmente reconocidos por la ciudadanía. La propuesta anterior busca fortalecer los mecanismos para garantizar que la decisión del voto de las ciudadanas y ciudadanos no se vea indebidamente influenciada o polarizada y que tengan acceso a información suficiente y veraz para decidir de manera razonada su voto a favor de una sociedad auténticamente democrática. Muchas gracias a todas y todos. Maestro David, siempre es un honor tenerlo aquí en estas mesas. También comentarle igual a la maestra Maki de Cruz que hemos comentado en las anteriores mesas, o presumido diría yo, este 70% de participación ciudadana que tenemos en el Estado, o que tuvimos en el Estado. Entonces somos el Estado número 2 en ese aspecto. Entonces, por eso comentábamos en la comisión que el proyecto tiene que partir de la sinergia entre instituciones, poderes y ciudadanía. O sea, porque creo que anteriormente se ha presentado un proyecto. Bueno, pues estamos en contra de ese aspecto, porque realizar temas en cuestiones de voluntad, pues yo creo que no es una práctica que requiere esta nueva realidad política. Entonces, la realidad política creemos nosotros que parte de las iniciativas en una construcción en sinergia. Si bien se respeta la idea que puede tener cualquier otro legislador, pero pues en esta comisión queremos partir de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, continuando tenemos a la doctora Ana Karen Montserrat Rojas. Ella es consejera del IPE aquí de Tlaxcala. Adelante, consejera. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Nuevamente agradecerle, diputado, en primer lugar la iniciativa y en segundo lugar por esta invitación que nos hace a las autoridades electorales. Es para mí un gusto compartir esta mesa con la ciudadanía, con la academia, con los colegas y desde luego con las autoridades electorales de nuestro estado de parte del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, estas reflexiones pues quisiera comenzar hablando justamente de cómo la actividad político-electoral como parte de las actividades humanas, pues inevitablemente, ya lo he mencionado, se ha mudado al ámbito digital, donde comienza a gestarse la ciudadanía digital, la tecnología y particularmente
lo que vamos a discutir ahora, que es la inteligencia artificial, ya que, pues, lo han mencionado, ha cobrado un gran protagonismo. La inteligencia artificial generativa, que en este caso llamaremos únicamente IA, es un tema que se debe de discutir en el marco de estas mesas ciudadanas, porque hay que ser muy realistas. A partir de este momento va a ser muy difícil realizar actividades sin la intervención de la inteligencia artificial. Esto ya es un hecho. En este sentido, es necesario preguntarnos cómo podemos problematizar el uso de la IA en el diseño de una reforma electoral. Y con esto me refiero al uso que fortalezca nuestros procesos democráticos, haciéndolos más equitativos, igualitarios, transparentes, legales, armónicos, y algo que es sumamente fundamental cuando hablamos de mundos digitales, libres de violencia. En pocas palabras, estamos hablando de que la IA puede ayudarnos a fortalecer el goce pleno de los derechos humanos político-electorales de todas, todos y todes. Si bien tiene usos positivos, esta herramienta también puede servir para dañar la reputación de opositores, para manipular y desinformar a las personas votantes a través de la creación y diseminación de documentos apócrifos, ya lo había mencionado, información imprecisa, deepfakes, imágenes falsas, audios, mensajes tan elaborados que llega a ser muy difícil que podamos identificar como no auténticos. Recuerdo el ejemplo del cangurito con su pase de abordar, que muchos lo creímos, lo que siempre real. Bueno, pues ya cada vez se vuelve más complicado que podamos identificar qué está hecho con inteligencia y qué no. Quisiera platicarles uno de los casos más emblemáticos en materia electoral que se suscitó en Rumanía. En el 2024, el Tribunal Constitucional anuló la primera vuelta de la elección presidencial por, cito, el impacto del amplio despliegue de inteligencia artificial, sistemas automatizados y campañas coordinadas de integridad de la información en las elecciones, entre otras injerencias. Fin de cita. Esta manipulación digital tuvo como consecuencia, según el tribunal, una importante distorsión en la información que recibieron las personas votantes. Se privó a las candidaturas de oportunidades equitativas, así como se realizaron flagrantes violaciones al derecho del electorado a tomar decisiones informadas. De esta manera podemos ver cómo la IA, usada de manera irresponsable, puede manipular la opinión pública e influenciar las redes, y cómo las redes pueden influenciar en un proceso democrático. Otro ejemplo es Estados Unidos. En el 2024 se diseminaron páginas falsas que decían aquí te puedes empadronar, e incluso se difundió un audio donde supuestamente entonces presidente Joe Biden pedía no acudir a votar en las elecciones primarias. La mayor repercusión de un uso no ético de la IA se manifiesta en los derechos político-electorales. La discusión, desde luego, no es menor, considerando que el asunto tiene relación con otros derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión y, bueno, también la transparencia. Y aquí les hablaba un poco de este caso que ya nos mencionó la consejera de Veracruz, el SUBREC 893-2024, y su acumulado sobre cómo se vulnera o no el derecho de las infancias creadas con inteligencia artificial. Entonces me lo voy a saltar. Aunque el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece que las formaciones políticas deben abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas, la falta de elementos para responsabilizar a alguien de un material calumnioso elaborado con IA difundido en Internet podría abrir la puerta a su proliferación. Y como ya me lo ha dicho el maestro, en violencia digital contra las mujeres, eso es terrible y representa un gran problema para nosotros, las autoridades que investigamos la violencia política, porque entonces ¿a quién culpamos? ¿Y cómo le ordenamos a Meta que baje como medida cautelar estas publicaciones? Eso es realmente muy complicado para nosotros. Considerando estos alcances, la obligación de los partidos políticos como sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la generación de información accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna, podría quedar rebasada, con el consecuente perjuicio al derecho que tiene la ciudadanía a contar con información
que le permita votar de manera libre y razonada. Eso no solo puede impactar a las candidaturas, sino incluso a las propias autoridades y más aún a la credibilidad de nuestro sistema democrático. Bueno, ya hablamos un poco como de las cuestiones negativas y todo este problema que podría enfrentar la IA. Sin embargo, me parece que también es importante mirar lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, pues este organismo acaba de aprobar lineamientos y principios para el desarrollo estratégico y uso regulado de la IA, así como un programa de trabajo institucional 2025-2026 de gobernanza y uso responsable de esta herramienta. Bueno, básicamente estos documentos tienen como propósito articular el modelo integral para un uso responsable, seguro y estratégico de la inteligencia artificial, incorporando los principios de legalidad, transparencia, ética y eficiencia institucional, y por el otro lado se establecen mecanismos de autorización, supervisión y prevención de riesgos asociados. ¿Qué se pretende con esta innovación? Bueno, pues justamente usar la IA para distintos mecanismos del propio instituto, como el proceso de fiscalización electoral, el procesamiento de altos volúmenes de información, para detectar el uso de recursos ilícitos, incongruencias en la información presentada, contradicciones en informes, estados de cuenta y en otros aspectos. Y algo muy importante que marca en el INE es justamente de que no se puede dejar a la inteligencia artificial sola, sino que siempre tiene que estar acompañada por una supervisión humana y también, pues en este caso, sobre todo de la fiscalización, pues por las unidades correspondientes y las autoridades correspondientes. También la propaganda en redes sociales y plataformas digitales se puede realizar con IA, nos va a permitir hacer revisiones más profundas y rápidas de los recursos utilizados por partidos y por candidaturas. Y otra cosa que me parece muy particular, que también nos puede ayudar a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito digital. Yo no sé si han visto en X, cuando una nota parece ser falsa, salen ahí, bueno, una nota es falsa, salen como las anotaciones de los mismos usuarios de esta nota es falsa, esta nota hace referencia para tal, y justamente pues también lo podemos usar para este propósito. Bueno, con esto en mente se nos presenta un enorme reto para las autoridades. ¿Con qué herramientas podremos atender eventuales escenarios anómalos que afecten una contienda equitativa donde la IA sea la protagonista, sin afectar el inalienable derecho a la libertad de expresión y desde luego a la transparencia? En este contexto es deseable que se genere este espacio de diálogo en el que participen pues, partidos políticos, autoridades, también medios de comunicación, con el propósito de construir de manera colectiva un enfoque de atención a los aspectos negativos de la IA en un proceso electoral y que garantice el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Así, mantengamos el valor de nuestra democracia y, desde luego, el relevo pacífico y ordenado de las autoridades. Muchas gracias. Consejera, pues gracias por las aportaciones. Yo creo que coincido en el tema de la conciencia que hay del actual uso de la IA. Mencionaba la consejera el tema de los comentarios que ya te mencionan en la plataforma X, ¿no? Entonces, por eso en la comisión decidimos ponerle a esta penúltima mesa inteligencia artificial, porque es algo también que creemos que ya pide la ciudadanía. Es el tema de la distinción entre inteligencia artificial y, como dice el maestro, la autenticidad también, que viene siendo también el tema de discursos. Hablábamos nosotros también en un tema de trabajo de la metodología de investigación, que decimos los que estudiamos metodología de la investigación, creo que ya es una nueva realidad y ya la IA te simplifica absolutamente todo, un JDC inclusive. Entonces, bueno, continuando con el orden del día, la licenciada Lucía Cruz Báez, por favor. Adelante. Gracias por la invitación. Agradezco el espacio que brinda en estas mesas para escuchar algo de Doña Lucho, que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tiene para aportar estos espacios que sin duda son necesarios para garantizar competencia pareja entre todos los actores políticos.
Con la intención de que ninguna de las ideas que quiero expresar se me vayan a olvidar, permítanme darle lectura a lo que tengo preparado. La comunicación política es una forma de persuasión para hacer que el votante simpatice, por el contrario, sienta rechazo hacia alguna persona o ideología partidista. Por este motivo, el uso de las diferentes herramientas tecnológicas se ha vuelto parte importante en la comunicación que tienen los partidos políticos y candidatos con votantes. Durante las campañas del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Tlaxcala, el cual se llevó a cabo recientemente en el 2025, así como en el proceso electoral local 2023-2024, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral realizó diversos procedimientos de campo con la finalidad de auditar los ingresos y gastos. Uno de estos fue el monitoreo de Internet, el cual nos facilitó identificar el uso de la inteligencia artificial que se ocupó para crear contenido difundido primordialmente en las redes sociales, permitiendo que los candidatos promovieran su imagen y propuestas con la intención de despertar interés en el electorado. Sin embargo, es importante que existan reglas claras al respecto, toda vez que al no tener una regulación, cada participante realiza sin límite videos e imágenes que por supuesto generan un beneficio en la campaña. Aún así, y a pesar de ello, cuando la autoridad electoral realiza observaciones, los sujetos obligados responden que ocupan plataformas gratuitas, las cuales generan animaciones sin costo. No obstante, el uso de la IA, en definitiva, otorga una ventaja indudable sobre los candidatos que no saben utilizar estas herramientas. Además, por el monitoreo nos percatamos del uso de la IA para realizar campañas negras, lo que de por sí está prohibido ya. Sin embargo, al realizarse con esta herramienta, poco o nada se sabe de quién la generó, debido a que el Internet brinda en cierto grado un anonimato, que no permite a la autoridad fiscalizadora llegar al origen. Es así que por la experiencia en el monitoreo de redes sociales e Internet en los anteriores procesos electorales, se prevé que en este, que está por comenzar, el uso indiscriminado de la inteligencia artificial para la comunicación política se haga presente durante todo el proceso. Por tal motivo, sería interesante que desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala exista una regulación sobre el uso de estas herramientas de tal manera que permita una competencia más pareja. Por ello, con el objetivo de que se salvaguarde y garantice la equidad en los próximos procesos democráticos de la entidad, sería importante considerar una propuesta legislativa con la que se regule de manera estricta el uso de la IA en la propaganda electoral del Estado de Tlaxcala. Esta iniciativa deberá enfatizar en la modificación de la normativa electoral local para que los sujetos obligados puedan identificar de forma clara y explícita cualquier contenido audiovisual o impreso generado mediante IA, poniendo especial énfasis en la penalización de la desinformación deliberada que pueda confundir al electorado tlaxcalteca, así como la generación de campañas negras que a su vez puedan llegar a configurar violencia política en razón de género. Es importante dejar claro que no se debe prohibir el uso de la inteligencia artificial, sino poner reglas para toda propaganda hecha con IA que esté regulada. Así, al promover la integración de este marco normativo, permitiría que la innovación tecnológica en los procesos electorales no se traduzca en manipulación, asegurando que el voto de la ciudadanía sea verdaderamente libre, informado y basado en propuestas auténticas. Finalmente, creo que resumo un poco de lo que ya la mayoría de ustedes han compartido, pero en específico, bueno, el gasto que implica o el costo que implica tener esta propaganda creada con IA y que definitivamente genera un costo y que la mayoría, o me puede decir la mayoría, no lo responde. Entonces, eso es importante. Muchísimas gracias. Licenciada, un honor tenerla en esta mesa y muchas gracias por sus aportaciones. Si continuamos con la licenciada Mirna Eugenia Garduño, por favor. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes ya a todas y todos ustedes. Un gusto, como siempre, diputado, gracias por la invitación. Este tema me parece especialmente complicado y sensible, no solo por el contenido o a lo que nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, sino sobre todo
porque el desconocimiento que hay sobre el tema es mayor. Y entonces ya creemos y consideramos que ya somos expertos porque usamos un generador de inteligencia artificial para pues que nos dé un documento y que creemos que está técnicamente hecho, pero pues así no es en la realidad. Y ya todos nos hemos enfrentado a pues situaciones desafortunadas en las que alguien hace uso de esta inteligencia artificial y genera un contenido que es tomado de un contenido original, ¿no? O sea, no es una creación meramente auténtica, ¿no? Entonces, necesitamos entender cómo funcionan los algoritmos y que estos algoritmos se educan, ¿no? ¿Y quién los educa? Nosotros, ellos están aprendiendo de cómo se está generando este conocimiento. Ahorita un comentario que hizo una cara me pareció muy interesante porque decía, bueno, es que la IA nos puede ayudar a contener la violencia política en razón de género. Y así es, o sea, son herramientas que pueden ser muy valiosas, pero ¿no? El algoritmo también aprende de mis prejuicios, de lo que yo, cómo estoy educando a este algoritmo. Y también hay que educarlo, pero ¿para quién? Entonces, si yo le enseño qué palabras están censuradas, qué no puedo decir, qué contenido suena agresivo, o cómo se va, o cómo puedo ir limitando el uso de esta regulación. Bueno, digamos que a nivel nacional, la regulación en materia de inteligencia artificial se encuentra aún en proceso de construcción, si bien el INE ya ha emitido lineamientos pues, específicos en esta materia, pues también es porque hemos sido o hemos jugado directo o indirectamente por las consecuencias derivadas del uso indiscriminado de esta tecnología. Estas experiencias nos han ayudado a reforzar la necesidad de contar con instrumentos claros, con mecanismos institucionales de prevención y supervisión y capacitación que nos permitan pues, encauzar hacia la consecución de objetivos más amplios en materia de inteligencia artificial. Por ello, el INE, a través del Acuerdo 175 de la Junta General Ejecutiva, pues estableció un marco de referencia para el desarrollo, adopción, validación, cumplimiento y uso responsable de estas tecnologías. Y eso se emitió por experiencia. Nos enfrentamos a situaciones pues, muy complicadas. Utilizamos un generador de contenido que no era necesariamente gratuito, pero que tomaba una voz que existía. Y entonces, bueno, esta experiencia lo que nos hace es, vamos a generar un lineamiento para que incluso los trabajos de nuestra institución sean regulados y que el uso de la inteligencia artificial pues no nos esté generando los problemas a los que ahorita nos estamos enfrentando. Y entonces aquí la importancia de la supervisión humana. Una supervisión humana y aparte ética, ¿no? Lo cual lo complica aún más. Bueno, con esta iniciativa el INE no solo busca impulsar el conocimiento y la sensibilización del personal del instituto sobre la responsabilidad que implica el uso de la inteligencia artificial, sino también colocarse pues a la vanguardia de las instituciones del Estado mexicano en establecer lineamientos internos, primeramente de esta naturaleza, y capacitar al funcionariado del Instituto Nacional Electoral, que ya tomamos un curso al 100% del personal sobre inteligencia artificial y el uso de esta. Primeramente nos educamos hacia adentro para poder también ofrecer respuestas a la ciudadanía, porque si bien es cierto, somos responsables de garantizar el voto libre, secreto y auténtico, ¿no? Y esto es algo muy complicado cuando nos estamos enfrentando a generaciones de contenidos masivos y virales, que en un minuto llegan a millones de personas según quien lo esté compartiendo, ¿no? Porque también tiene que ver con qué tan famoso o qué tantos seguidores tiene una persona. Bueno, ¿qué hacemos en el INE con respecto a, o cómo enfrentamos la desinformación, la información falsa o información que no está verificada, porque no necesariamente todo el contenido es falso, ¿no?
Tenemos en nuestra página de internet, nuestra página pública, un apartado que se llama certeza. Es contenido que se genera exclusivamente en respuesta a una situación específica, es decir, sale una noticia que es impactante, que la ven muchas personas, que está generando mucho ruido en la red social, pero que es parcial o completamente falsa, o está desvirtuada. A través de esta apartado en nuestra página de internet damos respuesta a la ciudadanía y ponemos allí todo el contenido real, verificable y consultable. Tenemos ya con los organismos públicos locales, también en nuestra institución, cada que hay un proceso electoral y que se genera muy a tiempo, el sistema candidatas, uno se les para que precisamente quienes tengan la intención de pues, reconocer y conocer más a un candidato o candidata puedan y tengan acceso a toda su historia de vida y sepan de pues, primera mano, ¿no? De la fuente que nos está dando la información, pues cuál es la trayectoria de estas personas que están postulándose a un cargo de elección popular. Sin duda es un reto enorme en el que nos estamos, el que vamos a enfrentar en este próximo proceso electoral. Es muy complicado el que, puede ser muy fácil que todas las autoridades o los partidos políticos puedan poner un cintillo de generado por IA, pero este contenido puede ser generado por cualquier persona y puede ser muy difícil de identificar. Y esto es como tratar de regular la internet. Es muy complicado y sí tenemos cosas que hacer, sí tenemos que acercarnos más a la ciudadanía, tenemos que ayudarles y coadyuvar con diferentes elementos a que pueda de manera más fácil saber qué es un contenido falso y cuál no, cuál es un contenido generado con inteligencia artificial que puede ser falso o no, porque también digo, tiene su lado muy positivo la inteligencia artificial y que este contenido pues sea pues verificable, ¿no? Y que nos dé la oportunidad de que cuando llegamos a la urna podamos hacerlo de manera informada pero correctamente. Entonces, bueno, hay un capítulo en los lineamientos específicos que aprobó el Instituto Nacional Electoral en el que pues incluso ponen principios rectores para pues seguir el camino de la inteligencia artificial. Nos hablan de certeza algorítmica, de legalidad digital, independencia tecnológica, imparcialidad algorítmica, objetividad computacional, máxima publicidad y transparencia algorítmica, profesionalismo técnico, equidad tecnológica, pluralismo algorítmico, solidaridad social, digital, seguridad, eficiencia y mejora continua, y define cada uno de estos elementos, lo cual es muy importante porque necesitamos conocer primeramente la definición primaria de los conceptos para poder también explicarle a las demás personas cómo es que lo estamos, cómo es que se está trabajando. Y aquí nada más ya me detengo a decir que el pluralismo algorítmico es algo bien importante porque ya está demostrado que si yo reacciono ante un contenido que apoya a una fuerza política, incluso por error, ¿no? Porque toqué la pantalla, el algoritmo me va a ir mostrando más contenido de la misma oferta. Y entonces, lo que va a pasar es que voy a empezar a pensar que es muy popular, ¿no? Que está en todos lados, que me aparecen no es el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de pluralismo algorítmico me parece bien interesante y creo que es muy valioso que si no se logra poner, digamos, como que una legislación muy fuerte respecto a este tema, sí quede la base para que se pueda trabajar y para que el Instituto Electoral de Tlaxcala pueda pues trabajar
no, digamos ya no con todos los elementos que debería de estar, ¿no? Pero sí empezar a construir. Muchas gracias. Licenciada Mirna, muchas gracias por sus aportaciones. Sí, como bien lo dice usted, hay que comenzar también y contribuir con esa conciencia, a ese imaginario colectivo, esa conciencia de distinción entre IA y lo que es auténtico. Por eso siempre hemos comentado que si bien existen campañas de medios, campañas por internet, pues también hay campañas de territorio que permitirían también crear ese contrapeso contra las fake news o la inteligencia artificial. Pero continuando con el orden del día, el ciudadano Daniel Herrera Martínez, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Agradezco mucho la invitación y bueno, algo que quiero hablar acerca de la inteligencia artificial es que para empezar ya llevo cierto tiempo trabajando con ella, más o menos desde el 2020 hasta la actualidad, con diversas inteligencias artificiales. Entonces aquí hay diversas problemáticas que he visto durante toda mi vida, no solamente como usuario, sino también como docente universitario. Entonces, aquí es donde hay primero dos cuestiones muy importantes que hay que checar acerca de la inteligencia artificial, y no es tanto primero con la inteligencia artificial, sino con las personas. La primera es la brecha digital. ¿Cómo hacer para que todas las personas conozcamos o tengamos el mínimo conocimiento básico sobre tecnología? Porque gracias a ello no sabemos ni qué es un procesador, ni qué es una RAM, ni qué es una computadora, ni otros aspectos importantes que fortalecen a la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial, por así decirlo, funciona mediante las computadoras. Entonces, mientras más potente la computadora, más fácil va a procesar los datos. Menor fuerte es la computadora, más tiempo va a tardar en procesar los datos. Entonces, de aquí es donde viene todo esto, porque en realidad la inteligencia artificial funciona a través del algoritmo, ¿no? Y en pocas palabras, el algoritmo son los gustos de las personas. Realmente qué quieren, qué les interesa, qué saben, a qué le dan like, a qué no, sus preferencias, sus disgustos. Entonces aquí es donde viene realmente lo interesante de todo eso, porque la inteligencia artificial funciona a través de datos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene algo que me llama la atención de un libro que leí hace mucho tiempo que me dejó encantado y hasta impactado, que es El hombre unidimensional de Eber Marcus, un sociólogo alemán de la Escuela de Frankfurt. Muy interesante libro, por cierto. Y él habla acerca en este libro de la sociedad cuantificada. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad siempre va a estar trabajando a través de datos. Sin datos no funciona la sociedad en la actualidad, y ya se dieron cuenta cómo impactó con la tecnología, ¿no? Entonces, ahora, llegando un poquito más a la problemática que estamos viendo del día de hoy acerca de la inteligencia artificial y la comunicación política, es que la inteligencia artificial se requiere trabajar con muchísima paciencia y con tiempo. Porque más o menos para que se den cuenta, cuando yo he estado trabajando actualmente de docente, he visto que mis estudiantes prácticamente hacen el trabajo de un día para otro con inteligencia artificial, con un resumen, y ya a la hora de leerlo, veo pues prácticamente es el mismo tipo de escritura, pero tan cuadrada la escritura de la inteligencia artificial que de repente digo, híjole, como que algo no cuadra, ¿no? Y ya a la hora de que les pido un escrito de manera a mano, ahí es cuando verdaderamente veo las deficiencias que tienen en redacción y digo, no, pues la hicieron con inteligencia artificial. Y entonces aquí es donde viene ya realmente lo interesante de todo esto, ya que ahora, llegando al tema electoral, es donde viene realmente lo interesante, porque aunque quieramos o no, esos contenidos de inteligencia artificial, sean marcados como inteligencia artificial o no, la gente los va a seguir consumiendo lamentablemente, y eso va a significar diversas cuestiones que van a pasar a futuro. En este caso, por ejemplo, algo que observo y algo que yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en la parte del INE y los órganos fiscalizadores, es regular las parrillas de publicaciones de los partidos políticos y de los personajes, ya que a través de todo ello es como nosotros vamos realmente a estar viendo por dónde va a estar la situación, ya que estas personas crean contenido con inteligencia artificial o no, y ya ellos mismos lo van a estar definiendo en esa misma parrilla. Pero también aquí es donde viene una parte interesante donde hay que empezar a hacer como que esta diferenciación. El primero es el definir cuál es el contenido creado por mismos humanos dentro de esta parrilla y cuál es el contenido creado por humanos e inteligencia artificial.
que ahí es donde viene realmente lo interesante. Luego, tenemos otra parte que igual estamos enfrentándonos porque de repente está muchísimo en el internet, que es el anonimato, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo combatir el anonimato, realmente difícilmente podemos hacer algo en específico. Entonces, lo que yo considero, o algo que debería de hacer el INE, es crear un taller sobre uso de inteligencia artificial y certificar a las personas que crean este contenido, pero que formen parte de los partidos políticos. Así, cualquier persona que llegue a restringir cualquier contenido por deepfake o que quiera desprestigiar otro candidato, pues sobre la persona de ese del partido político va a caer estas sanciones, por así decirlo. Entonces, a partir de todo esto, si se van dando cuenta, poco a poco vamos a estar regularizando esta parte de la inteligencia artificial. Luego, ya tenemos esta parte donde regulamos un poquito esta parte de los partidos políticos y creadores de contenido, ¿no? Entonces también podríamos trabajar en talleres de inteligencia artificial, pero para la ciudadanía, en este caso que sean para educación básica, superior y media superior. Más que nada porque así van conociendo cuál es la ética, cómo funciona, a qué se dedica, qué hace y hasta dónde podría ser o cuáles podrían ser sus límites institucionales. Entonces, aquí es donde viene ya realmente lo interesante o tal vez hasta un poquito lo polémico que voy a comentar a continuación, pero para combatir un poquito el anonimato de todo esto, realmente nosotros tendríamos que estar regulando a la misma ciudadanía, ya que no sabemos ni quién escribe ni quién lo hace, porque ya vimos que las mismas redes sociales tienen sus sesgos y tienen su propio anonimato. Entonces, lo que yo sugiero primero es regularizar las compras de VPNs, que prácticamente son IPs de otros países donde publican cosas y de repente no se sabe ni quién lo hizo ni a qué horas, sino que simplemente te aparece, es que esta persona lo publicó desde China, pero dices, ¿qué tiene que ver China con México? En una publicación electoral, como que ahí algo no cuadra, ¿no? Luego, también sería bueno por parte del INE establecer estos espacios de publicaciones de IP en el cual digan, pues pasa la IP para ver exactamente en dónde estás publicando tú como persona creadora de contenido, porque así vamos a ver cómo está esta parte de todo esto relacionado en las zonas donde se está publicando exactamente. Así para que realmente podríamos saber dónde está la persona que está en el anonimato. Luego, otra cosa también importante o interesante sería también en este caso regularizar las compras de computadoras, sobre todo que conozcamos qué personas compraron las computadoras, porque si sabemos qué computadora compraron, dónde está la IP y el nombre de la persona, realmente podríamos combatir esta parte, pero lamentablemente aquí es donde entramos en la polémica, ¿qué tanto estamos respetando los derechos ARCO? Porque si no hacemos esto bien, realmente estaríamos infraccionando a las mismas personas que están violentando esta situación electoral, que es realmente muy, pero muy complicado. Y ya por último, recomendaría que, la verdad, por parte del INE se creara una unidad de inteligencia artificial para que así estén regulando todo ese tipo de usos y sobre todo para que todas las personas conozcamos realmente cómo es la situación. Porque lamentablemente algo que predomina mucho en redes sociales es la viralización. Entonces, si nosotros no sabemos cómo trabajar la viralización y de repente hay personas que no conocemos que dominan la viralización, imagínense que una fake news sea más viral que un comunicado institucional. Entonces, aquí lo importante es dar mucho prestigio otra vez a nuestras instituciones electorales, porque yo estuve en la mesa pasada y habían hecho comentarios de que prácticamente nuestra política se dedica a separar, a crear miedo y a fragmentar. Entonces, para evitar eso, pues trabajemos con ética, trabajemos en conjunto, sobre todo démosle crédito ante los resultados que se llegan a dar a futuro y se traten de respetar los tiempos electorales, que realmente es lo importante de todo esto. Y con esto realmente considero que podríamos hacer un buen trabajo o un avance muy significativo en la inteligencia artificial. Es cuando. Muchas gracias. Sí, Daniel Herrera, muchas gracias por tus aportaciones. Daniel Herrera ya participó en otra mesa con nosotros como representante ciudadano y él fue participante del Parlamento Juvenil, también aquí que se organiza en el Congreso. Entonces, continuando, licenciada Eice Sánchez Nava, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles esta tarde. Diputado, gracias por la apertura de esta mesa ciudadana y reconocer también el trabajo y la labor que hemos tenido
personas de sociedad civil organizada, defensoras de los derechos humanos de poblaciones LGBT, el acercamiento que hemos tenido con cada una de las y los diputados de este Congreso, a los cuales pues les hemos externado cierto tipo de inquietudes, de necesidades, algunas un poco alarmantes que surgen en nuestra sociedad como población LGBT. Nuestro tema, bueno, conjunto con mi compañero Antonio, no va enfocado directamente al tema de comunicación política y inteligencia artificial. Yo vengo a hablar acerca del tema de los discursos de odio en las redes sociales, estos promovidos por partidos políticos y ciudadanía. Los discursos de odio en redes sociales en México se han convertido en un problema social, político y de derechos humanos. Diversos organismos académicos y autoridades electorales han advertido que plataformas como Facebook, X, antes Twitter, TikTok e Instagram son utilizados para difundir mensajes discriminatorios, ataques coordinados, violencia política y campañas de desinformación promovidas tanto por actores partidistas como por sectores de la ciudadanía. En Tlaxcala, en las elecciones pasadas, ya hemos tenido, nosotros como población LGBT, hemos tenido casos en donde las personas postuladas por acciones afirmativas se han visto vulneradas por el tema de cuando ya salen a campaña y el decir soy una persona gay, soy una persona lesbiana, soy una persona trans, inmediatamente eso marca un precedente desde lo personal de cada persona, es decir, ¿y qué hace ahí, no? O sea, pues se vaya a otro lado, ¿no? Entonces, es ahí donde radica y se profundiza el tema en que siga habiendo discriminación, siga habiendo desconocimiento y también al mismo tiempo en que no se reconoce que las poblaciones de la diversidad sexual somos cada vez más visibles y obviamente buscamos la participación de los diferentes espacios. En México, organismos como el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y organismos estatales de derechos humanos han señalado que el odio digital suele dirigirse contra mujeres, personas LGBT+, periodistas, migrantes y opositores políticos. Estudios y reportes indican que las redes sociales amplifican la polarización y normalizan mensajes violentos. Ya nos aplican la de, pues si antes ustedes aguantaban groserías o discriminación, porque ahora se meten en esa cápsula de cristal en donde no se les puede tocar y no se les puede decir nada, porque todo es discriminatorio. Y yo les recuerdo a esa gente, estamos en otra época, estamos en otros tiempos, entonces de lo que no se habla pues no existe, entonces sí es importante poder tomar la voz en este tipo de espacios. En el caso de Tlaxcala también se han documentado fenómenos de violencia digital y campañas coordinadas en redes. Medios locales reportaron denuncias sobre granjas bots y aldeas digitales usadas para atacar figuras políticas mediante mensajes misóginos, homofóbicos y de desprestigio. Estas prácticas, según funcionarios estatales, buscan manipular la conversión pública y generar polarización social. Además, el análisis de esta conversión digital en Tlaxcala nos muestra temas relacionados con la violencia, la inseguridad y la política, las cuales se centran en gran parte en las interacciones en las redes sociales, predominando sentimientos negativos como enojo, miedo y confrontación. Y toca un tema personal de compañeras que en el proceso electoral pasado, al ser candidatas y estas, al decir que pertenecían a la población LGBT, principalmente mujeres trans, los comentarios en redes sociales, desde aquellos perfiles web, donde se busca una fuente de quién viene, pues no la hay, pero están claramente dirigidos a un tema de, pues que no cuadra con este binarismo de género, que son hombres vestidos de mujer,
que son hombres haciéndose pasar por mujeres para llegar a un puesto, y siendo que son personas que tal vez desde esta parte de la ciudadanía o población LGBT les reconocemos como parte de esta sociedad. Y yo me pregunto ahí, ¿hay algún mecanismo, hay alguna manera de protección para estas personas, no nada más LGBT, sino los demás grupos que son vulnerados, en las cuales hay acciones afirmativas, de si hay algún protocolo de seguridad, tanto personal, emocional, porque a veces no todas las personas estamos listas para enfrentar este tipo de situaciones? A lo mejor yo como ciudadana digo, sí, apoyo al partido, al candidato, ¿no? Pero yo no sé lo que voy a enfrentar más adelante, ¿no? El tipo de comentarios, la represión incluso, más cuando viene de poblaciones o municipios alejados, en los cuales bien sabemos que ahora existe, y por un lado el tema del machismo, y al verse estas personas vistas aún más en el ámbito público, pues sí puede llegar a generar una situación que hasta ya no hemos tenido que lamentar, y confiamos que no sea así. En el ámbito LGBT, Tlaxcala enfrenta un contexto donde activistas y legisladores han impulsado reformas para reconocer y sancionar los crímenes y discursos de odio. En 2025 se presentó una iniciativa en el Congreso local para tipificar de forma más clara los delitos motivados por prejuicios hacia las personas LGBT+, argumentando que los discursos de odio en redes pueden derivar en violencia física y exclusión social, como lo acabo de comentar. Académicamente, investigaciones internacionales muestran que el discurso político en redes sociales incrementa la hostilidad y los ataques hacia determinados grupos dependiendo de los factores como la ideología, el género o pertenencia étnica. Estas investigaciones concluyen que los mensajes negativos y polarizados suelen atraer más respuestas de odio y agresión digital. También organismos de derechos humanos han alertado que los mensajes de odio pueden traducirse en violencia real fuera de Internet, especialmente cuando se combinan con desinformación, campañas coordinadas y discursos políticos extremos. Y como lo comentaba, hemos sido personas que hemos visto de compañeras o personas de población LGBT de municipios como San Pablo, del Carmen, de Calpulalpan, las cuales pues ya tuvieron un proceso previo anterior a estas elecciones que se vienen, y definitivamente sí cabe mencionar que las notas que muchas veces emiten los periódicos digitales sí tienen un impacto muy importante, porque lejos a veces de reconocer que la persona tiene la capacidad, como lo comentaba, se va al tema de la discriminación, se va al tema de lo físico, de cómo es la persona, de si cumple el contexto o la forma en la que vive una persona femenina o una masculina. Y si yo digo que soy una mujer trans y mi cispassing no cuadra con el que en sociedad está aceptado, pues es ahí donde existe mucho tema de discriminación. Entonces, muchas gracias por escucharme y gracias. Licenciada Eiser, gracias por las aportaciones. Recordar también que pues, siempre estaremos en contra de los discursos de odio hacia cualquier persona. Creemos que esta realidad política actual pues, tiene que blindarse en ese aspecto de sus discursos, ¿no? No es lo mismo la libertad de expresión en un discurso de odio. Entonces, comentar también y agradecer a la Dirección de Comunicación aquí del Congreso y a los medios de comunicación, porque estamos en vivo y hay máxima difusión también para estas mesas. Por lo tanto, pues, queremos que todos los sectores de la población, sabemos bien que había un tema cualitativo más no limitativo.
Entonces, sí es importante nosotros también recalcar eso. Adelante con Antonio Escobar, por favor. Muy buenas tardes a todas, todos y todas. Les agradecemos de antemano, diputados Silvano, pues el integrarnos a la última mesa de trabajo, principalmente en el tema de mi ponencia, porque por tiempos muchas cosas no hemos podido participar. Mi tema no tiene que ver con el tema digital, pero sí creemos que para nosotros las poblaciones LGBT sí es un tema primordial en la reforma electoral que tiene que ver con el tema de acciones afirmativas, que es un tema que no hemos visto que se ha tocado en las mesas de trabajo. Las acciones afirmativas y representación sustantiva son una deuda histórica en la democracia mexicana. La democracia mexicana ha ampliado gradualmente los derechos político-electorales. Sin embargo, persisten condiciones de desigualdad para grupos históricamente discriminados, como las personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y personas que pertenecemos a la diversidad sexual y de género. Estas poblaciones hemos enfrentado barreras estructurales que limitaron nuestro acceso a espacios de representación y toma de decisiones políticas. Ante ello, las acciones afirmativas se consolidaron como un mecanismo constitucional temporal y compensatorio para garantizar igualdad sustantiva e inclusión política. En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y organismos estatales locales han reconocido la necesidad de promover medidas específicas para asegurar la participación política de estos sectores. No obstante, la representación sustantiva continúa siendo una deuda de la democracia mexicana, debido a prácticas de exclusión, simulación política y resistencia institucionales. En el contexto de los foros de la reforma electoral impulsados por esta legislatura en el Congreso Local del Estado de Tlaxcala, resulta indispensable construir una reforma electoral incluyente, intercultural, interseccional y plenamente democrática. Las acciones afirmativas surgieron en países como India y Estados Unidos como medidas para combatir desigualdades estructurales derivadas del sistema de castas y la segregación racial. Posteriormente, instrumentos internacionales consolidaron los principios de igualdad y no discriminación, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. En América Latina, estas medidas cobraron relevancia a partir de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, impulsado por la Organización de Naciones Unidas para fortalecer la participación política de sectores históricamente excluidos. En México, el desarrollo de acciones afirmativas ha sido fortalecido por criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destaca su sentencia Sub-RAP 121-2020, que ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar medidas de inclusión política para grupos históricamente discriminados, incluyendo expresamente a las poblaciones de la diversidad. Las acciones afirmativas son mecanismos constitucionales orientados a garantizar igualdad sustantiva frente a contextos históricos de discriminación y exclusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han reconocido que estas medidas buscan corregir desigualdades estructurales y fortalecer la representación política de grupos históricamente discriminados. No obstante, los procesos electorales recientes han evidenciado casos de simulación y usurpación de identidad para acceder indebidamente a candidaturas bajo acciones afirmativas, incluyendo antecedentes en Tlaxcala relacionados con registros LGBT cuestionados públicamente. Esto demuestra que las acciones afirmativas no deben delimitarse al cumplimiento numérico de cuotas, sino a garantizar representación sustantiva, es decir, que las personas postuladas conozcan las problemáticas de nuestra comunidad, mantengan vínculos reales con ellas e impulsen agendas de derechos humanos y políticas públicas incluyentes. En el caso de la población LGBT, la representación sustantiva resulta fundamental para nosotros, que permita asegurar voces visibles y comprometidas con la defensa de los derechos político-electorales y la diversidad sexual y de género. En México, aproximadamente 5 millones de personas hemos sido identificadas como LGBT en México, equivalente al 5.1% de la población de 15 años y más. Cerca de 909,000 personas se identifican como personas transgénero, transexuales y con identidad distinta al sexo asignado al nacer.
En el proceso electoral federal 2021 se registraron al menos 101 candidaturas LGBT, de las cuales únicamente resultaron electas 4. Al menos 24 entidades federativas implementaron o discutieron acciones afirmativas para la población. Y eso nos lleva a una propuesta real, y justamente partiendo de todo este contexto que además no solo las redes sociales han sido violentas hacia nuestra población en el ámbito político o en los espacios públicos, sino que además el tema de hoy reconocer las acciones afirmativas desde la ley local representa para nosotros un avance de derechos, no solo a las poblaciones de la diversidad, hablamos de las poblaciones de la diversidad, pero creo que también hoy hablo en nombre de estos 5 grupos prioritarios que ha reconocido el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales de elecciones. La propuesta para hacer una reforma electoral incluyente en Tlaxcala, esta reforma debe construirse mediante un modelo mixto que incluya acciones afirmativas, consultas públicas, mesas técnicas, foros regionales y parlamentos abiertos. Cada grupo prioritario debe, en la definición de sus propios mecanismos de representación, considerando sus contextos territoriales y comunitarios. En ese sentido, nosotros reconocemos el trabajo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a la doctora Ana Karen, el que hoy se está generando una consulta, pero hoy creo que la reforma electoral tiene que contemplarlo también, porque además tenemos pocos avances en ese sentido, ¿no? Necesitamos poder garantizar, porque justo estas medidas son temporales, es decir, no sabemos si el día de mañana o en el próximo proceso electoral van a continuar, y hoy tenemos que garantizar que estos espacios sigan abiertos. La legislación electoral debe de reconocer las acciones afirmativas para estos 5 grupos, que son personas indígenas y de pueblos originarios, personas afromexicanas, personas migrantes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género. Estas medidas deben aplicarse en candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional. La reforma debe incorporar mecanismos que prevengan simulación política y usurpación de identidades, garantizando representación auténtica. Cada grupo prioritario debe definir medidas mediante consulta si la autoscripción será simple o calificada. En el caso de personas indígenas, ya en algún momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido criterios como reconocimiento comunitario, participación activa y vínculos culturales, además de territoriales. Para personas con discapacidad se ha establecido algunos mecanismos objetivos de acreditación bajo criterios de accesibilidad, derechos humanos y no discriminación. En el caso de las poblaciones LGBT, la autoscripción debe proteger la privacidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, frente a antecedentes de simulación electoral pueden considerarse elementos de representación sustantiva como que las personas candidatas presenten una trayectoria en defensa de los derechos de la población LGBT, tengan una participación comunitaria comprobable, un trabajo social, académico o de incidencia pública, el reconocimiento o vínculo comunitario, es decir, que de cierta forma o en algún espacio han sido parte del avance de derechos de las poblaciones LGBT. La representación sustantiva implica que las candidaturas impulsan agendas relacionadas con igualdad, no discriminación y derechos humanos. Pero además, también otro sesgo que presentamos las personas de la diversidad, y creo que no somos los únicos grupos, los 5 grupos prioritarios, pero además consideramos que el tema de las mujeres también lo ha vivido. Proponemos es el tema del manejo de recursos, la asignación de recursos, ¿no? Ya ha habido elecciones pasadas donde compañeros de la diversidad participaron en los procesos electorales y el apoyo que les da el partido para iniciar su campaña son 8,000 pesos, ¿sí? Entonces, hoy es preocupante, conocemos datos de algunos candidatos que se registraron y que únicamente les dieron 8,000 pesos y les dijeron: parte de tu recurso ya se gastó porque estamos pagando tu casa de campaña, que es en las oficinas del partido. Entonces, eso también vulnera a las poblaciones LGBT. Se propone destinar durante el proceso electoral un 5% de financiamiento público para cada grupo prioritario, orientado exclusivamente a formación política, organización territorial, participación comunitaria, construcción de liderazgos y capacitación ciudadana.
Estos recursos no deben utilizarse para estructuras burocráticas, servicios administrativos, asesorías legales o gastos ordinarios partidistas, porque se supone que los partidos políticos cuentan con un área jurídica, un área contable y un área administrativa. La propuesta es compatible con el artículo 1 constitucional, el principio de igualdad sustantiva, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estándares internacionales de derechos humanos impulsados por la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. La autoscripción calificada resulta constitucional válida, pero persigue fines legítimos para evitar simulación y garantizar representación auténtica de la participación efectiva. Muchas gracias. Compañero Esteban, muchas gracias por su participación. Como hemos comentado, cualquier discurso de odio o cualquier forma de discriminación, pues no va en esta mesa y no podría haber también en esta legislatura. Entonces, continuando con el orden del día, vamos a dar la palabra a quien guste, hasta por 5 minutos. ¿Sí? ¿Quién gusta hablar? Adelante, ciudadano. Señores, es importante, sobre todo ya terminando con esta mesa ciudadana, hacer un pequeño énfasis de manera general y sobre todo que a mí me gustaría trabajar a futuro o igual con las instituciones, que es la creación de la cultura digital basada en el respeto, sobre todo porque históricamente desde la conquista hemos estado teniendo esta cultura de violencia de inicio hasta fin y que actualmente nos sigue afectando, sobre todo relacionada con diversos grupos y su misma discriminación. Entonces, yo consideraría que es importante siempre trabajar esto y mejorar la cultura social, sobre todo basada en el respeto y en el cual siguiéramos mejorando como sociedad mexicana, porque gracias a diversas reformas, protestas, todos estos avances que hemos hecho en materia electoral, actualmente tenemos lo que hoy tenemos como derechos. Entonces todavía podríamos trabajar más y seguirlo haciendo mejor, sobre todo basándonos en esta cultura digital, más que nada para promover mensajes de conocimiento, porque como nosotros desconocemos ciertos temas, nos causan miedo. Entonces hay que difundir, hay que hablar, hay que socializar mucha información que sobre todo para muchas personas es desconocida, y ya socializando todo eso, pues realmente la gente podría tener más apertura a estos temas, que es muy importante todo lo que viene, no solamente de los grupos vulnerables, de la inteligencia artificial, de la tecnología y todo lo que va a venir después, porque actualmente estamos en el inicio de todo eso. Ya dentro de 50 años, quién sabe cómo vaya a ser en México, sinceramente. Pero bueno, con eso terminaría mi comentario del día de hoy. Espanto. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que guste hacer uso de la palabra? Adelante, maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Desde hace mucho tiempo, a partir de los avances tecnológicos, hemos procurado encontrar a través de la tecnología respuestas a las necesidades de las personas. Esa búsqueda incansable de hacer nuestra vida más sencilla a través del uso de la tecnología nos ha llevado a este momento, a estos discursos, a estas reuniones. Entonces, es cierto, me parece muy acertada la opinión de la licenciada Mirna cuando dice es un tema complejo, y sí, es un tema muy complejo, pero también no debemos dejar de ver, más bien debemos dejar de ver que la solución está en la tecnología per se y enfocarnos en soluciones humanas que nos ayuden a manejar la inteligencia artificial de una forma más eficiente para el desarrollo de nuestras sociedades. Me dejó muy pensativo su intervención, maestro Saúl, cuando dice que estamos a tiempo de regularizar la inteligencia artificial. Yo creo que sí, pero aunque, como también menciona usted, diputado, estamos trabajando para unos tiempos en los que no nos tocará ver, pero estamos haciendo camino para que las generaciones que vienen pues vean todo el trabajo que realizamos en este momento.
Muchas gracias a todas y todos y todas. Maestro, no, gracias a usted por también acompañarnos y tomarse el tiempo aquí también para participar. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, maestro Saúl, por favor. Muchas gracias. Pues sin duda comentarios muy interesantes, muy importantes que deben tomarse en cuenta precisamente en este gran desafío y en este gran reto que hoy representa esta reforma electoral. Dos cosas me llamaron mucho la atención y me faltó hace un rato un poquito de tiempo para comentarlo. Yo decía en la parte final de mi participación que es necesario fortalecer al Instituto Nacional Electoral. Atinadamente la maestra lo comentaba, el tema de la fiscalización, ¿no? Creo que en ese fortalecimiento al INE hay que fortalecer precisamente la parte de la fiscalización electoral en los entornos digitales. Sabemos que no es un reto fácil, ya lo comentaba también la maestra Mirna, pero creo que es necesario actualizar ese modelo de fiscalización donde se pueda incluir algunas cosas como incorporar auditorías algorítmicas dentro de las facultades del Instituto Nacional Electoral, exigir reportes detallados de gasto en publicidad digital, es algo de lo que comentaba enfáticamente la maestra, pero además totalmente desagregados por plataforma, porque aquí estamos hablando, y lo comenté hace un momentito, en que las plataformas se vuelven ya actores principales y fundamentales precisamente de este ecosistema, ¿no? Y bueno, comentaba con alguien ahorita que salí unos minutos y me decía, oye, muy bien la parte en la que dijimos, si estamos hablando de inteligencia artificial, pues habrá que utilizar inteligencia artificial para vigilar la inteligencia artificial. Estas herramientas ya están ahí, entonces hay que aprender a utilizarlas en ese sentido, ¿no? Para cuestiones anómalas, para detectar algunos patrones ya establecidos. Y por supuesto es muy importante coordinarse con la unidad de inteligencia financiera para rastrear precisamente esos flujos de financiamiento digital. ¿De dónde sale? Yo lo decía hace un ratito muy puntual, ¿de dónde sale el dinero, no? Bien, y rápidamente comentar, hay que hacer corresponsables a las plataformas. Yo decía hace un ratito, no son entes aislados, no son tan independientes, se sujetan a un régimen y habrá que respetarlo, ¿no? Hay que establecerles obligaciones legales. Apuntaba yo hace un momentito de transparencia pública, pero también muy puntuales en la remoción o el etiquetado de ese contenido al que se debería sujetar, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando de contenido falso. Y para esto pues es necesario la colaboración con las autoridades electorales para que este sistema de sanciones al que ya se aludió reiteradamente pues se cumpla. De otra manera será un poquito difícil. Y el otro punto que quiero tocar es el que comentaron sobre la alfabetización digital. Todos creo que estamos coincidiendo en que muchos de los actores todavía, me refiero a actores sociales, no tanto políticos, pero muchos actores sociales sí estamos en pañales en ese tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que alfabetizar digitalmente, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos para enfrentar la información, pero mejor aún, la desinformación que se da o que se propicia por los tan mencionados algoritmos digitales, ¿no? ¿Cómo? Bueno, diseñar algunas campañas nacionales de alfabetización mediática. La Scala tiene que trabajar en ese mismo sentido, ¿no? Integrar contenidos sobre inteligencia artificial. Yo como académico pues me atrevo a decirlo que inclusive dentro de los programas educativos de las instituciones, válgase la expresión de las instituciones educativas, los programas educativos también. Y algo muy importante, que ya que estamos hablando de participación ciudadana, de promover precisamente las alianzas entre el Instituto Nacional Electoral, las universidades y por supuesto la sociedad civil. Creo que estos ejercicios dan fe de que esto es posible.
Y por supuesto, desarrollar herramientas públicas de verificación que sean accesibles para la ciudadanía. Coincido en que la parte que comentaron mis colegas y mis compañeros en esta mesa tiene que ver que hoy la tecnología tiene que estar al servicio de la democracia y no la democracia someterse a la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Me quedo con lo último también, así como con sus aportaciones en esta mesa. ¿Alguien más de los participantes que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, Antonio, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, creo que a pesar de que la ponencia iba como más enfocada hacia un tema ajeno a la mesa, retomo un poquito el tema de Geisel. La verdad es que hoy el tema de los discursos de odio principalmente se está dando el tema de redes sociales, y coincido totalmente con el maestro Saúl en que tenemos que regular a estas plataformas digitales. En Estados Unidos ya hay legislación que regula de manera específica a Meta y TikTok y otras plataformas en redes sociales, y es importante que hoy haya una legislación específica para este tema, ¿no? Porque además yo creo que el papel de los medios de comunicación ha jugado un tema muy importante, al menos en el tema de diversidad, ¿no? Hoy puedo decir creo que con orgullo que la mayoría de los medios digitales en Tlaxcala que cubren notas principalmente de nosotros ya manejan un lenguaje más inclusivo, ya tienen mucho cuidado de cómo generar notas, y eso también es importante. Pero algo que creemos que también es responsabilidad de los medios de comunicación, yo recuerdo, no le tomé un screenshot a ese medio, pero ya hubo un medio de comunicación que eliminaba un mensaje con el discurso de hoy y decía que no censuraba la libertad de expresión, solo tenía que dejar claro que tuviera una imagen, y decía que se eliminaba el comentario porque promovía discursos de odio. Y eso es algo que también creo que los medios de comunicación tienen que empezar a adoptar, porque si hay una enorme diferencia entre limitar la libertad de expresión a permitir que en esos espacios digitales se promuevan discursos de odio, porque ya hemos tenido compañeros agredidos justamente a través de desinformación que se promueve en medios digitales, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Antonio, gracias a ti por participar en estas mesas de trabajo. ¿Alguien más de los participantes? Adelante, doctora consejera. Muchas gracias. Pues quiero aprovechar esta segunda intervención y también la digresión de Antonio justamente para plantear este problema que tenemos, este vacío legal que tenemos en la legislación local, y la importancia desde que esta reforma vaya planteando ya y garantizando la participación política electoral de todos estos grupos de atención prioritaria. Actualmente, como lo sabemos, no está en nuestra legislación, y bueno, nos toca al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones establecer acciones afirmativas a fin de que todas, todos y todas puedan pues ejercer este derecho a ser votadas, votados, votadas. Y eso implica, desde luego, pues un trabajo mucho más amplio, como lo dijo Antonio, una serie de consultas que estamos realizando ahora, foros, mesas de trabajo, conferencias. Y para darle mayor certeza a un proceso electoral, creo que es vital que esto salga desde la misma ley. Entonces, pues hacer ese hincapié que realmente es muy importante, creo que para toda la ciudadanía tlaxcalteca, que desde la legislación local esté garantizada su participación. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, doctora, y agradecer también al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por estas aportaciones y por estar aquí en todas y cada una de las mesas. ¿Alguien más que usted? Adelante, maestra. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues yo quise expresar a modo de conclusión que en principio me parece muy positivo lo que se está haciendo, este trabajo de ya entiendo diversas mesas, porque para instaurar políticas públicas necesitamos generar diagnósticos, pero sobre todo escuchar a la ciudadanía y también, bueno, hacerlo de manera multidisciplinaria. Entonces, yo me siento muy contenta de haber tenido esta oportunidad de tener expertas, expertos en academia, desde la sociedad civil, por supuesto también la colega consejera del Instituto Electoral de aquí de Tlaxcala, junto a la presidencia del Instituto Nacional Electoral,
y porque lo que he escuchado alrededor de todo este tiempo han sido diversas perspectivas y me parece que eso es lo enriquecedor. Porque si tan solo nosotros decidiéramos arrastrar lápiz de manera aislada, sería muy complejo realizar políticas públicas que tuvieran un impacto real. Hablábamos de una igualdad sustantiva. Y esto quiere decir que no nada más se trata de ponerlo en la legislación, sino que realmente los mecanismos para hacer efectiva esa legislación reflejen escenarios reales. Es decir, hay que ponerle dientes a la ley para que pueda funcionar. Entonces, y bueno, regresando al tema, y yo retomo lo que dijo el maestro Saúl, ¿por qué no usar la inteligencia artificial para vigilar la inteligencia artificial? A mí se me ocurre, no soy experta en temas informáticos, pero a ver, que hubiera una inteligencia artificial que en redes sociales, al menos en el espacio digital, pudiera detectar mensajes con contenido de odio. Y que pudiera, o sea, que nos pudiera dar la pauta a las autoridades electorales también para un tema de medidas cautelares. Eso sería excelente, ¿no? Entre otras cosas, porque pues esto también implica una corresponsabilidad. Ahorita parece un desafío mayúsculo, porque también, como lo mencionaba, es todo un reto tratar de legislar algo que parece muy grande, como es la inteligencia artificial, que todavía no conocemos esos límites reales. A lo mejor en unos 2, 3, 4 años, 5 años, va a cambiar el escenario por completo y tendremos que seguir innovando en lineamientos, en reglas, en la propia norma. Pero yo lo que sí les quiero decir es que ahora y en unos años, 50, 100 años, pues debe de haber esa corresponsabilidad, tanto de la sociedad, de las y los actores políticos, de los medios de comunicación, en sí, de todas las personas, para poder usar esta inteligencia artificial con ética. Porque solo así, con ese esfuerzo colectivo entre autoridades electorales, sociedad civil, en sí todas las personas, vamos a poder encaminar precisamente pues, para ocupar el espacio digital de manera responsable, sin incidir en los derechos de otras personas. Porque a lo mejor en algunas ocasiones podemos decir, pues es la libertad de expresión. Pero ¿qué pasa con el derecho al acceso a la información? Entonces, ningún derecho es absoluto. Cuando ya estamos afectando derechos de terceros, entonces debe de haber ahí esos dientes que debe tener la legislación para poder proteger justamente los derechos de otras personas. Así que enhorabuena por esta iniciativa, diputado, y pues muchas gracias a quienes tuve el honor también de acompañar en esta gracias. Muchas gracias, maestra Martín. Siempre en toda mesa escuchar voces de distintos estados, pues como es enriquecedor, y como usted dice, son perspectivas también distintas, incluso adaptativas hacia nuestro contexto. Pues por eso la importancia también de tener consejeras, magistrados de otros estados también. Entonces, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, pues comentar que esta es la penúltima mesa de trabajo para la construcción de reforma electoral en el estado de Tlaxcala. Mañana tenemos la última mesa de trabajo. Mañana el título va a ser Periodismo y Elecciones. Entonces, mañana pues invitar a la ciudadanía. La ciudadanía ha respondido muy bien, invitarla por medio electrónico, recordar a la audiencia el correo electrónico comisión.asuntos.electorales26@gmail.com. Entonces, pues nada más pido y agradezco nuevamente la participación de todos, licenciada Mirna, la participación de usted y que nos facilitó también personas integrantes del instituto, a todas y cada una de las mesas, ¿sí? El élite, pues por supuesto que desde el principio han estado aquí con nosotros, a la academia, al doctor Serafín, comentarle de mi parte y llegar este mensaje de agradecimiento también hacia la permanencia de estas mesas, comentarle a todos los grupos que han estado aquí representados, grupos de jóvenes, grupos LGTB, grupos de pueblos originarios, igual consejeros y magistrados de otros estados,
también agradecerle también al TED esa disposición también que han tenido para la construcción de esta mesa. Recordar que no es una construcción de una sola persona, tiene que ser una construcción en conjunto. Vivimos una realidad política distinta a la de hace algunos años, en los que se imponían cosas, se imponían proyectos. Nosotros lo que queremos es construir proyectos en conjunto y en sinergia. Comentaba, vuelvo a decir, con el ánimo de presumir, tenemos más del 70% de ciudadanos que participan en la elección, inclusive intermedias. Tenemos esa media. Entonces, ¿qué decimos nosotros en la comisión? Es más la gente que vota que por la que se vota. Que todos quisiéramos tener el tema del 100%, entonces pues hay que conquistar y hay que ir por ese 30% que falta en el Estado. Entonces yo creo que es nuestro deber moral, inclusive obligación, fomentar esa participación ciudadana, porque legitima hacia las personas que ocupan cargos de representación proporcional. Entonces les agradezco bastante esta participación de verdad de todo corazón, y comentar en público y recordar que si hay voluntad para realizar las cosas que creemos de más son las de menos. Muchas gracias y voy a proceder al acto de clausura de la mesa. Adelante, ponerse de pie, por favor. Siendo las 14:03, damos por clausurada la penúltima mesa para la construcción de una reforma electoral para el Estado de Tlaxcala. Enhorabuena y gracias. Pido un aplauso final. Ya, por favor, antes de irnos, nada más una foto oficial.